Porque nosotros, sin darnos cuenta, por ignorancia o por malas enseñanzas, muchas veces transmitimos pseudo verdades. En el principio era el Logos, haciendo alusión a la palabra. Jesús es el Logos. Y en el principio el Logos, la palabra, estaba con Dios. Y el Logos, la palabra, era Dios. Es decir, que prácticamente es inseparable la palabra de Jesús. Uno debe transmitirla a los hijos. Y no dice que lo tiene que hacer solamente el fin de semana. No, al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Es decir, toda ocasión debe servir para el aprendizaje bíblico. Y aunque a veces pensamos que ya sabemos mucho, no es suficiente. No es solo saber intelectual e enciclopédicamente. Necesitamos esa sabiduría espiritual. Cómo bajamos lo que vamos aprendiendo a la vida cotidiana y a la realidad. Buenas noches, amigos de Canal 5 Net. Es para nosotros un privilegio reencontrarnos nuevamente en este lugar. Muchas gracias por permitirnos llegar a tu hogar, lugar de trabajo, a tu familia y por sobre todas las cosas a tu corazón. Estamos muy contentos de compartir este tiempo de programa. A veces se extiende un poquito más porque acercamos algunas de las predicaciones que desarrollamos en las celebraciones y en otras ocasiones presentamos contenidos como este. En este momento estamos desarrollando la palabra, la tercera A, armados, de la palabra profética de este año. Y tiene que ver con todos los instrumentos espirituales que nos dejó nuestro Dios y Rey para que nosotros perseveremos y triunfemos en nuestro paso por la tierra. Cuando hablamos de éxito, no nos referimos al éxito humano terrenal, sino al que dice la Biblia, que es amar a los hombres, amar a Dios, amar al prójimo como Cristo nos amó. De eso se trata el éxito, el triunfo en términos espirituales y bíblicos, y a eso nos referimos. Y para lograrlo es necesario hacer uso de las armas espirituales. En programas anteriores te acercamos el listado de 24 armas espirituales. Hoy queremos desarrollar un poquito más una de ellas. Se trata del aprendizaje bíblico. La palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 2, dice así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El apóstol Pablo le pedía a su hijo espiritual Timoteo que él se fijara con mucha atención a quienes iba a elegir para que enseñen a otros. La tarea debía continuar, pero no de cualquier forma. No es poner por poner, no es que se pare a alguien y hable lindo. Tiene que hablar y tiene que enseñar la verdad. Por eso es tan importante el aprendizaje bíblico, porque nosotros, sin darnos cuenta, por ignorancia o por malas enseñanzas, muchas veces transmitimos pseudo verdades. Parece cierto, pero no lo es. Le voy a dar un solo ejemplo de los tantos que podríamos dar. ¿Cuántas veces ante una situación conflictiva en una congregación hemos recibido de algún líder, pastor o algún hermano que con buen corazón nos dice, bueno, tal vez llegó el momento de cambiarte de iglesia? Y cuando nos toca aconsejar, en lugar de hacerlo con las verdades de la Biblia, nos dice una frase como esta, que suena bien, pero que no es verdad. Anda a una iglesia donde estés cómodo. En ninguna parte de la Biblia figura tal enseñanza. No existe. Ni siquiera se desprende de los principios principales de la doctrina apostólica profética que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a lo largo de los años y hasta el día de hoy, esa frase, anda a una iglesia donde estés cómodo, cómoda,
se ha enquistado en nuestros corazones y muchos deciden en esa dirección, en ese sentido, cuando la decisión tendría que estar basada en las enseñanzas de la Biblia. Si vamos a buscar una iglesia, tenemos que mirar por lo menos 5 cosas que están relacionadas con los propósitos. La primera, que nos enseña toda la Biblia. Esa iglesia, esa congregación, adora al único Dios vivo y verdadero, la adoración. Enseña que hay que amarle en la vida cotidiana con todo nuestro ser, la adoración, primer principio. Segundo principio bíblico, por eso es tan importante el aprendizaje bíblico. Segundo principio, la comunión. La relación entre los hermanos está establecida en los términos de la Biblia, es decir, hay sujeción a las autoridades por parte de los discípulos y los miembros, como enseña y pide la Biblia. Hay honra hacia las autoridades y, por el otro lado, las autoridades espirituales de esa congregación son ejemplo para la feligresía. Le estoy dando algunas de las características de esa relación interdependiente y saludable que se establece en los términos de la comunión. No es lo único que hay que mirar de la comunión, pero le doy a manera de ejemplo. En tercer lugar, en esa iglesia, en esa congregación, ¿se enfatiza y se trabaja bien el discipulado? El discipulado significa tratar de enseñar a cada persona que asiste y que pertenece a la congregación el sentir, el pensar de Cristo, el espíritu de Cristo. Es decir, que hacemos todos los intentos en los espacios educativos, de consejería, de trabajo personal, de grupos pequeños, etcétera, para que Cristo sea formado en cada miembro. En cuarto lugar, cuarto principio, nada tiene que ver con estar cómodo. Sin embargo, esta enseñanza, esta falsa enseñanza, se diseminó por todos lados. En cuarto lugar, es una iglesia que permite, que enseña y que facilita el desarrollo de los dones espirituales para que toda persona, todo miembro tenga ministerio, un espacio de servicio, tanto en lo que es dentro de la iglesia como por fuera en la sociedad, porque hay múltiples manifestaciones ministeriales y operaciones ministeriales en relación con los dones. Y en quinto y último lugar, es una iglesia que trata de conectarse con el mundo no alcanzado, con las personas, con las familias que aún no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador y no comenzaron a caminar de su mano. Rápidamente y en forma resumida le di 5 principios bíblicos para escoger una iglesia conforme a lo que Dios pide. Sin embargo, tengo que ser realista. Llega más la frase: busca una iglesia donde estés cómodo, donde te hagan sentir bien y te sientas bien. Cosa que no es verdad, es un consejo satánico, diabólico, oscuro. Por eso es tan importante el aprendizaje bíblico. Ahora, hay varias formas de aprender la Biblia, hay un montón, pero quiero dar las que a mí me parece las más tradicionales y que todas en su conjunto contribuyen al crecimiento y a la sana doctrina. En primer lugar, leer la Biblia. No alcanza con leer, pero ya es un paso para adelante. En segundo lugar, estudiarla. Ahí no la leemos una sola vez, la leemos 2, 3, 4, le hacemos preguntas al texto, buscamos ver qué dijo el autor o los autores para los destinatarios originales, qué nos dice a nosotros y cómo aplicarlo a nuestra vida. En tercer lugar, escuchar predicaciones bíblicas, cristocéntricas. Hay un montón de material ahora en las redes, en podcast, en YouTube y en otras plataformas. Muy buenos materiales, pero muy buenos, que no podemos desaprovechar. En cuarto lugar, la lectura de libros cristianos. Como siempre, hay de todo, pero hay autores y hay libros que son sobresalientes y que no podemos desperdiciar. Por mencionar solo algunos, Una vida con propósito, un bestseller que todo cristiano debe leer, basado y fundamentado prioritariamente en la Biblia, en la palabra de Dios.
Damos gracias a nuestro Rey, cómo usó la vida del pastor Rick Warren para que escribiera este maravilloso libro. Otro de los materiales de lectura obligatorio para profundizar nuestro crecimiento espiritual y estar armados es Cambios Profundos. Uno de los últimos libros del discipulado, de los más trascendentes, de los más significativos que ha llegado hasta nosotros y que ahora somos miles de cristianos que podemos leerlo, trabajarlo y disfrutarlo. Pero también hay materiales del pastor Charles Swindoll. Él es un escritor prolífero, tiene muchísimos libros y la mayoría de ellos son excelentes. Te mencioné solo algunos autores, hay más, pero la lectura de buenos libros cristianos te va a ayudar, nos va a ayudar a crecer mucho más y luego a transmitir fielmente las verdades principales y secundarias también de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Porque está la falsa doctrina. Y la falsa doctrina trata de socavar, de arruinar, de perjudicar la verdad. Esto es tan cierto que arrancó en el huerto del Edén y que hasta el día de hoy, como lo dice el apóstol Pablo, a través de mitos y de leyendas, va permeando los corazones y por ende las decisiones. Por lo tanto, la falsa enseñanza lo que produce es idolatría. En segundo lugar, adormecimiento. Y en tercer lugar, borrachera espiritual. Creemos saber, pero andamos a tientas. No tenemos los sentidos y las facultades con el discernimiento y la sabiduría y el entendimiento espiritual. ¿Por qué? Por no conocer la verdad, por no incorporarla y por no transmitirla fielmente. La Biblia nos enseña que es fundamental la transmisión genuina, fidedigna del Evangelio. Ya en Deuteronomio capítulo 6 le dice a los padres que la ley, por la Torá, debe estar primero en sus corazones, pero no debe quedar allí. Primero debe pasar por sus corazones, por el interior, por el espíritu. Luego, uno debe transmitirla a los hijos y no dice que lo tiene que hacer solamente el fin de semana, no, al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Es decir, toda ocasión debe servir para el aprendizaje bíblico. Debemos estar empapados y como señala el apóstol Pablo en Colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, obviamente vamos a transmitirla en forma frecuente, continua y asertiva. Así la palabra de Dios va a llegar a los corazones. Fíjense la importancia que tiene la transmisión de la palabra de Dios. Por eso es tan importante el aprendizaje bíblico. Nosotros aquí en Familia de Fe contamos con algunos espacios para el aprendizaje bíblico. Tenemos la Escuela de Vida, que es un proceso que lleva un periodo de 2 años y medio a 3 para culminar los 6, 7 módulos que presentamos en la misma. Está pensada de ir a menos a más, pero es el espacio inicial e intermedio de formación bíblica. Para crecer un poco más, contamos con otro espacio que desarrollamos 2 veces por semana, 2 horas en cada día, es decir, 4 horas semanales, denominado Instituto Superior Estudios de Vida. Allí la enseñanza es mucho más profunda, es teológica. Profundizamos Antiguo, Nuevo Testamento, pero también abordamos otras materias vinculadas a la teología. Es decir, que hemos organizado en forma sistemática una formación teológica y ministerial. Pero además contamos con otros espacios más de aprendizaje bíblico y entre otros está la Escuela Profética La Voz del León, donde también vamos a la Biblia, pero desde un sesgo profético. Tratamos de encontrar en ella todo lo vinculado y relacionado a la profecía, a los profetas, al profetismo, a todo lo que tiene que ver justamente con este aspecto tan importante, abarcativo, pionero y de tanta bendición
que la Iglesia de Jesucristo tiene y que nunca debe perder, al contrario, siempre lo debe desarrollar, y más en estos tiempos finales. Son algunos de los espacios, pero también están las celebraciones donde exponemos en forma expositiva la palabra de Dios. Además de esto, contamos con grupos pequeños, denominados en familia de fe grupos de abundancia, donde enseñamos, cada líder con su Timoteo enseña alguna porción de las Escrituras de todo el consejo de Dios. Fíjense qué importante será el aprendizaje bíblico, que en la Gran Comisión Jesús dijo así: vayan, y mientras están desarrollando la vida cotidiana, hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Enséñenles a guardar todas las cosas, no dijo algunas, las que sean de tu preferencia, de tu favoritismo, todas las cosas. Es importante conocer todo el consejo de Dios, estar empapado y transmitirlo de generación en generación. Solo de esta manera podremos agradar a Dios, amarle y disfrutar de su presencia y extender su reino hasta que Él venga. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice así: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. En otra traducción, en este mismo texto, aparece escudriñad las Escrituras, que significa hacer un estudio profundo, minucioso, de la palabra de Dios, justamente para llegar a conocer un poco más y mejor y amar más y mejor a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la palabra es el vehículo que nos conduce a Él. O también dicho en los términos del mismo apóstol Juan, capítulo 1, primeros versículos. En el principio era el Logos, haciendo alusión a la palabra. Jesús es el Logos. Y en el principio el Logos, la palabra, estaba con Dios. Y el Logos, la palabra, era Dios. Es decir, que prácticamente es inseparable la palabra de Jesús. No es lo mismo, pero nos conduce a Jesucristo. Por lo tanto, debemos estudiar profundamente las Escrituras, así como un detective o un perito hace su trabajo de ver los detalles de la escena y de tratar de encontrar las pistas. De la misma forma nosotros nos tenemos que detener en las riquezas que tienen las Escrituras, porque éstas nos llevan a Jesucristo. Si nosotros hacemos un estudio profundo y diligente, vamos a ir más allá de una lectura superficial. Cuidadosamente nos vamos a detener en el texto, y el texto nos va a abrir algún aspecto del carácter de nuestro Señor y Salvador. Vamos a comprender mejor el significado de las palabras, pero por sobre todas las cosas, de las realidades y virtudes y atributos de nuestro Dios y Rey. Y en la búsqueda de la verdad vamos a descubrir la forma de aplicarla a nuestra vida, que todo lo que la Biblia dice es la realidad, porque es la verdad, y que podemos vivirla, experimentarla. Indudablemente va a traer un crecimiento espiritual, transforma nuestra vida, y al mismo tiempo Dios nos usa como instrumentos de su transformación, porque es la forma que Él escogió a través de sus discípulos de transformar al mundo. Somos cartas leídas para los demás, escritas no con papel, sino que escritas en nuestros corazones. Por eso es tan importante el estudio minucioso, exhaustivo, profundo de la palabra de Dios. El aprendizaje bíblico es fundamental para que una iglesia sea sólida, influyente, para que la luz alumbre con mayor potencia y la sal
no pierda su sabor y mantenga y preserve en un mundo corrompido lo bueno, todo lo que Dios ama. Por eso es fundamental que una y otra vez vayamos a las Escrituras. Y aunque a veces pensamos que ya sabemos mucho, no es suficiente. No es solo saber intelectual e enciclopédicamente. Necesitamos esa sabiduría espiritual. ¿Cómo bajamos lo que vamos aprendiendo a la vida cotidiana y a la realidad? De esta forma, la palabra se encarna en nosotros y podemos hacer discípulos. Y estos discípulos, a su vez, hacen a otros. Y así la bendición se extiende hasta 1000 generaciones que le aman. En última instancia, el aprendizaje bíblico nos conduce a Él. La palabra nos conduce a Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos lleva a Él, a Jesucristo, a amarle, a honrarle y disfrutarle con todo nuestro corazón. De eso se trata el aprendizaje bíblico. Miremos un texto más de la palabra de Dios para ver lo importante que es el aprendizaje bíblico. Nos referimos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desglosemos brevemente lo que nos quiere decir este texto. En primer lugar, nos dice que es inspirada, que tiene el soplo del cielo, celestial. Es obra, es el original de Dios para nuestra vida, para la transformación de nuestra vida. Ahora veamos el propósito que está remarcado a través de los verbos. En primer lugar, para enseñar, es decir, nos da la base conceptual, intelectual y doctrinal, pero no se detiene allí. No solo es para enseñar, es para redarguir. Y aquí hace referencia a que la palabra nos confronta en el amor, en la convicción del pecado y en la imperiosa necesidad del cambio. Hasta que no tenemos esa necesidad de cambiar, no se mueve nuestra voluntad en esa dirección. La palabra de Dios hace eso, insta, incita a eso. El tercer propósito, para corregir, es decir, mostrar el camino correcto, restaurar una posición correcta, recta, porque nos hemos desviado, porque no tomamos el camino, la verdad y la vida, sino que tomamos un sendero propio que conduce a la muerte. Y el cuarto propósito que señala el apóstol Pablo aquí en la carta que le dirige a su hijo espiritual Timoteo es para instruir. Y acá hay una palabrita en griego que es paideia, de donde viene pedagogía. Es decir, se instruye con hechos, no solo con palabras. Requiere disciplina, formación, capacitación. Y todo esto es para instruirnos ¿en qué? En justicia. Es decir, que desde que nacemos de nuevo, somos cambiados de posición. Pero la santificación, que es por medio de la palabra, por eso Jesús oró así: santifícalos en tu palabra es verdad, es la que nos permite instruirnos en la justicia. Solo así seremos ese hombre perfecto, aquí la palabra es teleio, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. No son las obras que nos salvan, son las obras de la fe. Surgen de esa transformación interior que vivimos desde que nacimos de nuevo en adelante en el proceso de santificación. Y todo esto es posible solo si hay un aprendizaje bíblico. De esta manera, podremos acceder a las obras que fueron preparadas de antemano y así glorificar a Dios, honrarle, amarle y también a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
Y vuelven a aparecer casi los mismos verbos que el versículo 16. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Solo así se forma un verdadero discípulo de Jesús. Por eso la importancia del aprendizaje bíblico. Muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final de este programa. Estamos muy contentos de haber compartido esta programación. Agradecemos a Lucas Latrónico, que nos hace la filmación y el trabajo de compilar y editar este material. Agradecemos también a Claudia Flores, que colabora con nosotros en todo lo que es este hermoso espacio que disfrutamos en este programa Reflexiones por TV y que también sale por nuestro canal de YouTube Familia de Fe. Muchas gracias, que Dios los bendiga en gran manera.